Que niños puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo. Este pareciera ser un debate de nunca acabar en Colombia y otros países de la región donde el tema se ha convertido en el motivo de intensas discusiones en la sociedad y en las altas esferas de la política. La decisión, que ahora es asunto central de discusión en el legislativo colombiano, fue tomada en noviembre del año pasado por la Corte Constitucional de Colombia. El alto tribunal dio luz verde para que parejas del mismo sexo pudieran convertirse en padres adoptivos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio ante una demanda presentada por un grupo de juristas centrada en el derecho fundamental de los niños a tener una familia. Lo primero que tuvo en cuenta la Corte fueron estudios nacionales e internacionales que establecen que no hay riesgo para los menores de ser criados por dos papás o dos mamás. Establecían que la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad. La Corte estableció que si no hay riesgo para la crianza de los menores, no puede haber restricción para adoptar por parte de parejas del mismo sexo. Impedir que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente en la orientación sexual, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño. La presidenta de la Corte Constitucional dejó claro que las parejas del mismo sexo tendrán las mismas restricciones que tienen los heterosexuales, tales como estabilidad afectiva, económica y psicológica. Este fallo es de constitucionalidad, es decir, que automáticamente queda incorporado en el Código de Infancia y Adolescencia que establece los requisitos de adopción. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los que están en contra de la decisión tracen nuevas estrategias con el objetivo de reversar el fallo, como el proyecto de ley presentado por la senadora Vivian Morales, que se debate en el Congreso. Para los niños que no tienen familia. Con el fallo del pasado mes de noviembre, Colombia se convirtió en el país número 16 que permite la adopción igualitaria. Seguimos en el programa La Noche. Hoy estamos haciendo un debate sobre el proyecto de ley que prohibiría a parejas homosexuales. Esto convocaría un referendo y si ese referendo pasa, les prohibiría adoptar a las parejas homosexuales y también a personas solteras. Y sobre esto quiero preguntarle a María Cristina Ocampo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué decirle a una persona soltera, a una mujer, a un hombre que no se han casado o también a una persona que quedó viuda que no puede adoptar? ¿Cuál es su concepto frente a esto? Bueno, yo creo que aquí hay dos análisis que hacer. Uno, el tema de la consistencia en la pregunta a formular en el referendo, y es que si lo que se pretende es votar por papá y mamá, que fue la convocatoria de las firmas, pues naturalmente había que mantener la coherencia en términos de que fuera pareja y no personas o adoptantes unipersonales. Sin embargo, a mí me parece importante la otra dimensión, que es la dimensión fáctica. Aquí se ha recurrido demasiado a estudios internacionales que no son contundentes contra el tema o sobre el tema. Y en cambio no se han utilizado con seriedad y sobre todo no por la Corte lo que son las estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar. Doctora Angélica, es muy interesante lo que usted plantea. Usted habla de que 47% de las familias colombianas son hogares regentados básicamente por una mujer cabeza de familia y unas pocas por los padres cabeza de familia. Pero la pregunta aquí no es cuántas familias colombianas son hogares monoparentales, sino cuántos solteros han aspirado a adoptar niños durante los últimos años. Y es increíble. ¿Saben cuántos? Son 134 personas solteras colombianas que han aspirado a tener niños en adopción durante los últimos 10 años, de acuerdo con las estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar. Durante los últimos 4 años no se ha presentado ni un soltero. Falso. Entonces, en ese sentido, Falso. ¿de qué comunidad estamos hablando? Sinceramente, me parece un debate muy importante
sobre la estructura de la familia colombiana y sobre la necesidad de marcar el tema de las adopciones dentro de una política pública de protección a la infancia y a la adolescencia, de las cuales la adopción es uno de los instrumentos y, por supuesto, uno de los instrumentos que es un derecho que garantiza el derecho de los niños a tener familia y no el de los adultos, cualquiera que sea su condición civil o su orientación sexual, a tener niños. Quiero darle la réplica a Angélica Lozano brevemente para ir también con Daniel García Peña. Ese dato es falso y tenemos las tablas exhibidas por el ICBF. La pregunta es ¿por qué quieres derogar, después de 140 años de vigencia, desde el mismo Código Civil de Andrés Bello, derogar esa posibilidad? Yo tengo una hipótesis que es para perseguir homosexuales, por el terror a que una señora sola o un señor solo pueda ser, oh terror, un terrible y temible gay o lesbiana. Esto es una medida para perseguir, discriminar. Y hay un dato adicional, los solteros son más dados a adoptar a los niños con características difíciles. ¿Cuáles son? Niños grandes, niños mayores de 5 años, niños con enfermedades, con discapacidad, afrocolombianos, grupos de hermanos, niños con unas huellas psicológicas duras, con enfermedades brutales, porque las parejas homosexuales, heterosexuales, están en una larga lista de espera, mientras hay 4.200 niños en el ICBF ya en situación de adoptabilidad. Pero ¿sabe qué pasa con la lista de espera, Jason? Que ellos quieren bebés de 0 a 2 años. Los niños grandes son un problema para ellos porque ya un niño con 6 años, con 8 años tiene memoria, tiene vivo el drama de su hogar original de papá y mamá heterosexual perfecto, que lo abandonó y quién sabe qué situación de daño tuvo. Entonces, los solteros son menos los que se postulan, pero son más dados a los niños de características especiales que descartan los adultos. Y hay más de 500 solteros extranjeros que han adoptado en Colombia. Esos niños que los colombianos no quieren, porque es que son enfermos. Yo quiero preguntarle, Angélica, también a Daniel García Peña, si a usted le preguntaron por su condición de soltero, de casado, cuando iba a adoptar a su hija, ¿fue muy engorroso ese proceso? Vea, yo quería, gracias por la pregunta, porque precisamente quería hacer el siguiente comentario. Creo que una cosa que se ha perdido en el debate es que aquí lo que debe primar son los niños. La Constitución dice, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Yo tuve la grata experiencia de adoptar por bienestar familiar, un proceso maravilloso donde lo importante no era mi orientación sexual o nada por el estilo, sino la evaluación sobre lo que sería el futuro del niño. Yo creo el niño o la niña. Aquí lo importante es el amor. Y las parejas que desean o las personas solteras que desean adoptar lo hacen por decisión, por una decisión que entre otras tiene que ver con su posibilidad real de darle un hogar, de darle el amor a ese niño o esa niña. ¿Cuántos niños nacen indeseados por familias heterosexuales? ¿Cuántos de los niños abandonados en la calle vienen precisamente de papá y mamá heterosexuales, como tanto le gusta a la gente del referéndum, pero que eso no le ha garantizado a ese niño o esa niña un hogar lleno de amor? A mí el proceso que tuve con bienestar, pues primero no preguntaron ni se trataba de ese tema, sino que evaluaron y también nos pusieron a mi esposo y a mí a evaluar nuestra capacidad real de brindarle a nuestra hija, a nuestra futura hija, un hogar lleno de valores que, entre otras cosas, no éramos solo nosotros. Tiene que ver con los abuelos, con los tíos, con el entorno familiar, con la red de apoyo. Y es ahí donde la evaluación debe estar centrada, ¿qué es lo mejor para el niño? Y yo estoy convencido que la condición sexual, de heterosexual, homosexual, o que sea, no tiene nada que ver con la capacidad de desear un niño, de tener la vocación y el tiempo y los valores para darle a ese niño un hogar que le permita crecer como una persona feliz. Yo creo que ese es el tema central. Y repito, yo pienso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahora Angélica Lozano, que detrás de esto que han disfrazado como un derecho de la participación y no sé cuánto, hay una agenda política religiosa. Seguramente muchos de los 2 millones o 1.700.000 de las firmas no son todos de la iglesia de Vivian, pero es muy diciente que cuando se generó la famosa marcha que fueron precisamente el exprocurador Ordóñez, me encanta hablar del exprocurador y ya no del procurador, de las opiniones que representan esa mirada bastante conservadora y tradicional. Entonces no podemos simplemente desconocer que hay un trasfondo
político y religioso que quiere imponer una definición restringida de lo que es la familia sin tener en cuenta al niño o la niña como el futuro de los niños como el elemento que debe primar aquí. Senador José Obdulio Gaviria, a la luz de la ley hoy en Colombia, ¿la adopción es un derecho de los niños o es un derecho de los adultos? No, está ya consagrado incluso por tratados internacionales. Porque anteriormente, obviamente en la historia, el asunto era básicamente de los adultos. Por ejemplo, conservar su saga y linaje, o temas hereditarios de herencia patrimonial. Ya hoy estamos hablando, es un asunto relacionado específicamente con los derechos de los niños y con el interés de los niños. Pero mire usted, para que sigamos viendo la validez de que se ponga a consideración del pueblo una determinada norma, o a consideración del Congreso, o a consideración de quien, por razón del título tercero de la Carta, tiene la potestad de modificar la Constitución. Tan válido es el debate que hoy en América Latina solamente 4 países han aprobado la adopción de parejas homosexuales. Solamente 4. De hecho, 3, porque como lo decía México, tiene esa particularidad. Es un sistema federal y solamente Ciudad de México tiene aprobada esa posibilidad. Pero los demás son Brasil, Uruguay y Argentina, y en los demás países está por discutirse, con excepción de Colombia, en donde la Corte Constitucional considera que tiene función legislativa o de reforma constitucional, cosa que la discusión de este referendo nos va a permitir poner en cuestión. Sobre eso, congresista Lozano, porque la comunidad LGBTI ha luchado mucho por obtener también logros, y en ese camino la Corte permitió que una pareja homosexual pudiera adoptar. ¿El debate puede ser el miedo a perder eso? No, es que ya es un derecho. En Colombia tenemos derechos plenos en el papel. El problema es en el ejercicio real, porque este referendo lo que busca es tumbar, retroceder, quitar derechos. Nosotros no dedicaremos un solo minuto de nuestra vida a quitarle a nadie nada, ni derechos, ni dignidad, ni protección. Son ellos. Y aquí yo quiero contar qué es lo internacional. Las iglesias están confederadas, están moviéndose internacionalmente y tienen un proyecto tipo. Este mismo proyecto está en México. Quieren reformar la Constitución en México, en Honduras, en Chile, para eliminar, prohibir a las personas solteras. Repito la argumentación, es porque son despreciables, son inadecuadas y peligrosas los hogares de madre soltera. ¿Cuántos televidentes son hijos de madre soltera, sobrinos de madre soltera? Esas familias indeseables quieren las iglesias poner en la Constitución que no puedan adoptar, para adicionalmente prohibirle a los homosexuales. Nosotros aquí estamos y aquí seguiremos. Hace unos años, décadas y siglos, la lucha fue por los derechos de los negros, de las mujeres, de los indígenas. Hoy la lucha contemporánea de los derechos civiles es por la igualdad de los homosexuales. Sí. Es una vergüenza que no estemos dedicados a solucionar los problemas de nuestro país. ¿Dónde está la senadora Vivian para mejorar las condiciones de alimentación, de nutrición de los niños abandonados, o para que los hombres heterosexuales que ella sí considera idóneos para ser padres no abandonen a sus hijos? No, esto es una agenda religiosa contra los homosexuales. ¿Qué se pregunta, senador? Puestos ante el hecho de que sea aprobada la ley que convoca el referendo, entonces la idea es no participar. Es que antes hay un paso. Todos los referendos en Colombia deben tener revisión de la Corte Constitucional. De esa que aquí les parecen 5 aparecidos que llegaron en Omni, no. Los 9 magistrados de la Corte los elige el Senado de la República. José Obdulio va a votar por 5, va a elegir 5 el próximo año. Yo no, en Cámara no. Esos 9 magistrados electos por el Senado son los que tienen la guardia de la Constitución. Esa Corte va a revisar esta ley, como todas las demás, y le aseguro que no va a pasar la revisión de constitucionalidad, es que viola media carta política de nuestro país. Y yo sé que este es un referendo muy rentable para las iglesias, para los votos. La senadora Vivian se está posicionando para el 2018. Ayer le cuento un detalle. Este proyecto necesitaba 10 votos para pasar. Si tenía 9 se hundía. La senadora Paloma Valencia, en un acto que le quiero destacar tengo que irme a una pausa comercial. Pero es importante la chiva. Es que aquí hay un acuerdo político de Vargas Lleras. 9 votos tenía porque Paloma Valencia se salió del salón. Dijo, yo no voy a votar contra mi conciencia. Y dijimos, vamos a ganar. Y apareció el senador Barón Cotrino, que estaba en contra de ese referendo. En contra, lo había dicho en Cámara, lo tiene grabado en Noticias 1, no lo ha dicho a nosotros. Y votó en contra. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, el jefe
Vargas Lleras me dio la orden de O votar al puedes tener revés. mi misma Es un posición, acuerdo. es que No, es él me lo simplemente dijo. una citación al pueblo colombiano para que se pronuncie en un referendo, cosa que me parece totalmente legítimo y además me parece muy conveniente para sus propios Ya intereses, volvemos, para los vamos a la intereses de pausa. quienes defienden. Lo de Permítanme varón es cumplir distinto. aquí con compromisos Lo de comerciales. varón fue obediencia al Ustedes, patrón. nuestros televidentes, sigan participando en redes sociales. ¿Qué opinan de este proyecto de ley que pretende convocar a un referendo en Colombia contra la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y de personas solteras? Síganos escribiendo en nuestras cuentas de Twitter. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora. El de Libardo Orozco dice: de acuerdo totalmente, una decisión tan importante como esa debe ser consultada por el pueblo. Eso se llama democracia. También escribe José Douglas, dice: estoy de acuerdo que familia es padre o madre, pero no parejas homosexuales. Madres solteras hay muchas, no veo por qué restringirlo. También dice Juan Camilo: igualdad es ajena a interpretaciones, todos iguales y frente a Dios y a la Constitución. Y Javier afirma: los niños merecen un hogar biológicamente normal, un hombre y una mujer. Eso es todo, así de simple como siempre fue. Sus mensajes en redes sociales del programa La Noche. En segundos volvemos para el bloque de conclusiones. Ya regresamos con La Noche.